El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 10 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750 con otras oportunidades. Sin embargo, iniciamos la semana con 8 militares venezolanos secuestrados, según han denunciado desde Fundarredes y a la luz de un comunicado público, por cierto, que ha hecho oficial las FARC. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, hace cuestiones de minutos, hace cuestiones de aproximadamente media hora, he estado conversando para ratificar parte de esas declaraciones y es cierto, hay aproximadamente 8 personas detenidas que en estos momentos las reconoce pues el grupo guerrillero, que tienen detenido en estos momentos a 8 personas, donde ellos mismos dan la posibilidad de tener un teniente coronel, un teniente y unos sargentos detenidos, y lo hace como detenidos de guerra, prisioneros de guerra. Lo importante de esto, bueno, que al menos sabemos pues que están vivos, pero al final y al cabo los tienen secuestrados. Diputado, su opinión, su análisis sobre el silencio oficial, sobre todo del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro sobre este tema, al menos hasta esta hora que estamos conversando. Lo escuchamos. Bueno, la verdad es que nosotros no manejamos la información que deberíamos manejarla. La información que manejamos es porque en algunos momentos algunos amigos pobladores de organizaciones políticas que hemos tenido allá se atreven a dar alguna información, pero por lo general hay mucho miedo. El miedo es increíble que hay en estos momentos en esa zona. Y por supuesto no es fácil no tener miedo en una zona donde ha sido golpeado, donde no hay confianza ni en unos, ni en otros, ni en el otro, ni en los que están ocupando los espacios que son la guerrilla, un espacio que se le permitió a las Fuerzas Armadas Nacionales que estuvieran ahí, y en algún momento los excesos que se presentaron al inicio, todavía hay gente detenida, donde los excesos por parte del FAE, por los órganos de seguridad, llegaron y colocaron preso a una cantidad de personas que ya están cumpliendo los 45 días. Hay gente que no tiene absolutamente nada que ver, son gente humilde, trabajadora, donde por alguna u otra razón pudieran tener contacto con quien sea, porque es una zona netamente despoblada, y a veces los mismos organismos de seguridad no te dan ninguna confianza, ninguna seguridad a los pobladores, y en esos casos ellos han tenido que recurrir a otras reglas del juego como para poder sobrevivir en ese sector. Diputado, ¿cómo llegamos a esta situación? Y apelo a su experiencia como exgobernador, dirigente político de esta región del país. Lo escuchamos. Mira, Marianela, eso es una realidad de hace muchos años, de verdad. Incluso yo recuerdo que nosotros, a través de la Asociación de Ganaderos, hace muchos años, estoy hablando de la década del 80 y inicio de la década del 90, yo era concejal más de una vez con los diferentes sectores y gremios que hacen vida en el Estado. Se venía hablando sobre la situación irregular que teníamos nosotros en esa zona, pues en la línea de 750 kilómetros de línea fronteriza. Siendo yo gobernador, entendí que eso era una realidad, pero no por evadir responsabilidad o no. Lo único que después del año 2006-2007 aquí se les dio a las Fuerzas Armadas Nacionales, se les dio garantía pues como para que ellos permanecieran en el lugar. En algún momento Colombia lo hizo con el departamento de Arauca, un grupo de irregulares estaba en esa zona, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa cantidad de irregulares que se vinieron al lado de Venezuela, sobre todo al lado de Apure. Pero en estos momentos ellos están siendo en algún momento parte de esa guerrilla, pues son disidentes de algún sector de ellos han ido ocupando espacios importantes en lo que es el sur de Apure, me explico, el sur del municipio de Rómulo Gallego, que es el Orza, el sur del municipio Pedro Camejo, que es la Macanilla, que es la zona de la Candelaria, y el sur del municipio Achagua, que es la zona donde nosotros tenemos la Campana. Entonces la Macanilla, todos esos sectores que han ido ocupando espacios, y lamentablemente la respuesta de las Fuerzas Armadas Nacionales ha sido muy débil,
y por eso hoy tenemos este problema en el cual al final es un conflicto armado interno donde los débiles son los que están pagando la consecuencia de esa situación irregular que nosotros tenemos, y nuestros pobladores en ese sector han tenido que salir, han tenido que desplazarse y han tenido que ir en calidad de refugiados a Colombia, a Arauquita, a Arauca, y en algunos casos ya se han ido desplazando a Villavicencio. Pero sí, esa es una realidad hace muchos años, sabíamos, pero no habían avanzado tanto como han estado avanzando en los últimos años. Eso nos coloca a nosotros en condiciones muy, muy débiles, porque nadie puede trabajar en esa zona donde no hay confianza, no hay seguridad. Hoy estamos tratando de pedir a que se tomen en cuenta los acuerdos que se han firmado en Ginebra hace muchos años, donde el gobierno se sentía obligado a poner orden en la zona, pero al final al cabo el poner orden donde es argumento donde el mismo Estado es culpable de las cosas que hayan pasado. Entonces nosotros necesitamos que ese acuerdo de Ginebra, que después fue mejorado en el año 1976, permita la presencia de órganos de seguridad de la ONU y la presencia de comisiones especiales de los derechos humanos, como para garantizar a que nuestros hermanos venezolanos puedan regresar y que puedan tener seguridad y confianza, que lamentablemente, en vez de ocasionarlo al mismo Estado, lamentablemente es la que lo ha propiciado. Hoy necesitamos que nuestros pobladores puedan regresar, puedan hacer lo único que saben hacer: sembrar cacao, atender su ganado, atender su cochino, tener su cría de pescado, su invernadero. O sea, eso es lo que saben hacer la gente nuestra. La gente nuestra no sabe hacer otras cosas. Y hoy lamentablemente, tenemos una zona como La Victoria, que es una ciudad, no, es un pueblito pequeño donde hay pocos habitantes, pero se siente la soledad, los servicios no funcionan, lo venimos diciendo hace muchos años, hace mucho tiempo, que necesitamos darles condiciones especiales para que puedan estar ahí. Y no, en algún momento con la constituyente se pidió una alcaldía mayor, se puso la alcaldía mayor para que se resolvieran los problemas del municipio, y lamentablemente tampoco lo resolvieron. Al final destituyeron, sacaron la alcaldía mayor, y ahí en esa parte había un acuerdo donde se decretaba la presencia de mejores condiciones de salud. Hoy nosotros vemos como en algunos casos, es lamentable, vemos como algunos militares nuestros han salido heridos, y las zonas más cercanas de La Victoria para los heridos es Guasdualito. Bueno, han tenido que llevarlos a una zona más lejana, que es San Cristóbal. ¿Por qué? Porque nuestros servicios hospitalarios lamentablemente también tienen mucha falla. Ahora, eso no significa, sin hablar de lo que no pueda conocer, no significa que lo de San Cristóbal esté en mejores condiciones. Creo que también tienen algunas situaciones de conflicto donde no hay insumos y donde no hay la posibilidad de atender. Pero al final esta es una situación que venimos arrastrando de hace muchos años, y que necesitamos la paz. Nosotros necesitamos la paz, y la paz de Colombia la necesitamos también acá, porque cualquier situación que suceda en Colombia al final se sucede a nuestra zona, a sabienda de que los números que se dicen en la zona fronteriza, o las cosas que suceden en la zona fronteriza, son por las situaciones no solamente de irregularidades, sino de una economía informal que se presenta allí con males manejos, pues, por decirlo así. Diputado, usted menciona varios temas. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera retomar, bueno, lo que usted mencionaba sobre lo ocurrido en nuestro país, año 2007-2008, cuando el Parlamento bajo control oficialista le concedió estatus político a las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. 2008, saque usted la cuenta, más de 10 años de esa decisión política del expresidente Chávez, lo que en un momento determinado les permitía a estos grupos abrir incluso oficinas de representación en Caracas. Yo le pedí un comentario sobre lo que fue esa política y qué tanto de eso le debemos a lo que está ocurriendo hoy
en Apure y en otras zonas del país. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en el estado Apure, según un comunicado suscrito por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, allí confirman que tienen secuestrados a 8 efectivos militares venezolanos, una situación que viene denunciando Fundarredes, la organización Fundarredes, que dirige Javier Tarazona, el profesor Javier Tarazona. Él escribió en su cuenta en Twitter: las FARC reconoce que tiene militares prisioneros de guerra, esto está entre comillas, hace pública la lista de 8 efectivos que estarían secuestrados por este grupo terrorista, dice Tarazona, desde el 23 de abril, en conflicto desarrollado en Apure, en el sector La Capilla. Nos acompaña el diputado Luis Lipa, diputado por esta entidad, además fue gobernador, es dirigente político de larga data. Y yo les dejaba una inquietud, diputado, en la misma línea de lo que usted compartía en el corte anterior, y tiene que ver con la política que, bueno, promovió el expresidente Chávez y se ha mantenido hasta hoy, de conceder estatus político a estos grupos irregulares que en su momento, 2008, el Parlamento bajo control oficialista le permitía a ambos abrir oficinas de representación en Caracas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, pero es importante cuando usted me nombra a mí como gobernador del estado en el año 2000-2004, insisto, esa es una realidad que tenemos hace muchos años, donde ellos han estado distribuidos en todo el estado. Posteriormente, por supuesto, después de esa época, del 2007-2008, cuando le hacen el reconocimiento Hugo Chávez Frías y lo ratifica el señor Maduro, bueno, sencillamente ellos, por supuesto, están en todo el estado Apure, pero están en parte en todo el territorio venezolano. Eso es una verdad. ¿Cuántas veces se ha dado a través de las informaciones de que muchos de ellos al inicio estaban en la zona de la Candelaria, en la zona del Caparaparo, en la zona de la Campana, en parte de Achagua? Ahora, ellos de hace muchos años, de 1998, que yo recuerde, aquí a través de los medios, si buscamos la hemeroteca de los periódicos, de la imprenta del país, veremos cómo se hacían algunas denuncias y se sabía que en algunos momentos Chávez Frías pasaba por La Victoria, iba por Guajolito, habían otras personas del gobierno, unos murieron, otros todavía están vivos, pasaban hacia allá y tenían algunos encuentros en la zona de Arauca con la FARC. Lo mismo sucede, estaba en aquella época el señor Jesús Aguilar Gámez, que fue gobernador en el año 1999, él estaba en la zona de La Victoria, iba precisamente a conversaciones con la FARC. Entonces, eso para nosotros no es nada nuevo, para nosotros es sencillamente tratar de ver cómo podemos tener un país donde tengamos garantía de la seguridad, de la confianza, de que podamos desarrollarnos y que podamos tener paz. Nosotros teniendo aquí lo que sabemos que tenemos en estos momentos en todo el territorio, donde no hay seguridad, hay miedo, porque existe el miedo, grupos armados, donde en estos días yo dije, bueno, el problema no es Apure, el problema ahorita en estos momentos es toda Caracas, es todo el estado Bolívar, el estado Amazonas, el estado Carabobo, el estado Aragua, en fin, hay una cantidad de cosas donde sencillamente no se termina de generar confianza en nosotros, la población. Hay temor, hay miedo, y lamentablemente los organismos no están en condición de combatir a las que en algunos momentos estos irregulares están teniendo mejor armamento. Ahora, usted nos decía en el corte anterior que hay que tomar en cuenta los acuerdos de Ginebra, el papel de Naciones Unidas para hacer frente a esta situación. ¿Qué puede hacer la organización? Entiendo que esta ha sido discutida en la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015. ¿Ha habido alguna respuesta a este organismo internacional? Y lo saco a colación porque el propio Jorge Arraza, en nombre del régimen de Nicolás Maduro, habló de la posibilidad de que la ONU participara para desminar la zona en cuestión. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, pero eso fue precisamente el primero que hizo esa solicitud, la hice yo a través de un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional hace aproximadamente inmediatamente después del 21 de marzo, cuando se presentó la situación irregular en la zona fronteriza. Y eso lo hice yo, lo hice un comentario, por cierto, en algún momento también salió una información sobre eso de un periodista muy conocido que no está acá en Venezuela, y me pareció que era lo más prudente, pues lo más prudente es en estos momentos un conflicto armado interno donde hay unos acuerdos, donde lo firmó Venezuela y donde no se puede poner, el mismo país no puede poner paz ni orden ni garantía a unos civiles que están siendo en estos momentos sometidos y que están siendo a riesgo de su propia vida. Entonces ellos,
lamentablemente su desplazamiento los considera de una vez que son refugiados. Aquí necesitamos la participación de ACNUR, necesitamos la participación de organismos internacionales, necesitamos, y lo refleja el Acuerdo de Ginebra, ratificado y mejorado en 1976, de que se requiere entonces la presencia de organismos de la ONU, organismos de seguridad, para ocasionar confianza y seguridad y el retorno de los venezolanos. Pero también se requiere los organismos internacionales de derechos humanos o la comisionada de altos derechos, para que realmente tengan una presencia de ver qué es lo que está sucediendo con una cantidad de personas que están presos, están venciéndose los 45 días y todavía no los han soltado. Yo soy de los que creo que necesitamos, que lo hayan solicitado ellos, después sí lo solicitaron casi 20 días después, por supuesto, ¿quién está en condición de creer que esté diciendo la verdad? Porque a veces pero esto es posible, las cosas diputado, esto, o sea, es decir, dígame. No, la pregunta que le hago yo es si esto es posible y de ser así, ¿por qué no ha ocurrido nada? Tomando en consideración que la petición la han hecho ustedes de la Asamblea Nacional Legítima electa en 2015 y a eso se ha sumado, bueno, por la razón que sea, el régimen, también el régimen de Nicolás Maduro, lo escuchamos. Bueno, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Lo hicimos nosotros, lo hicimos a través de la Asamblea Nacional, donde está el presidente Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional Legítima. Se hizo eso, por supuesto, el gobierno interino está, después de esa solicitud que se hizo en la Asamblea, aprobada por la Comisión Delegada, se hace esa solicitud ante la ONU, ante los organismos internacionales. Se ha sido una materia de debate, no solamente con la participación mía, ha estado presente en la participación y el debate otros estados como Amazonas, como a través de los diputados, ha estado también el estado Táchira, ha estado también parte del estado Zulia, porque la problemática, independientemente que en estos momentos el foco está centrado en esta zona, no significa que de la Guajira para acá, de la zona del Zulia para acá, Maicao, toda esa zona, no haya estado inconveniente también. Sencillamente en estos momentos es porque todo esto se presenta ahí, porque esa es una zona que se ha convertido netamente peleándose el territorio para el paso de situaciones irregulares. Diputado, sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en el marco de este conflicto armado que se instala en territorio nacional, producto probablemente de, bueno, la complacencia, es decir, la política que se ha puesto en marcha desde la época del expresidente Chávez. Yo le pediría un comentario. En su momento fue muy resonado el caso del asesinato de una familia casi entera, la familia Remolina Ramírez, que fue hallada supuestamente con trajes militares. Los sobrevivientes aseguran que se trata de un montaje para tratar de vincularlos con el conflicto armado que hay en Apure. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, eso es cierto. Incluso salieron esas imágenes desde el primer momento, los primeros días. Creo que no había pasado 24 o 48 horas cuando esas cosas se dieron. Y por supuesto, eso fue un vulgar montaje de parte de los organismos de seguridad de esta dictadura, de este régimen, donde sencillamente hicieron creer que la población entonces estaba vinculada con estos actos. No, la población a veces tiene temor, esa es la verdad, la población tiene temor. Se vive en un sector donde están habitando ellos, donde sabe el gobierno que ellos están y no hacen absolutamente nada, que esa es una persona que tiene miedo de todo, tiene miedo tanto de las Fuerzas Armadas como tiene miedo de los organismos de seguridad, como tiene miedo de los grupos disidentes, los grupos irregulares o la guerrilla. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora, de ahí allá a vincularlos con estos actos, no tienen absolutamente nada que ver. Sencillamente es un poblador donde no tiene garantía de tranquilidad ni nada, donde cualquiera le puede llegar y le llevan su cochino, le llevan su caballo, le llevan su ganado, le llevan todo, y no tiene dónde reclamar, porque si va a algunos organismos a reclamar, sencillamente no le prestan atención. Y a veces pareciera ser mentira que lo atienden mejor la misma guerrilla que la misma gente. Entonces, esta gente que murieron ahí, por supuesto, gente conocida de procedencia normal de ese sector de la Victoria, donde por una u otra razón mataron a la familia. Entonces, ahora vemos a ver dónde se puede llevar esa denuncia, dónde se va a movilizar las cosas, porque aquí los resultados los dicen después. Primero dicen una cosa y después cambian, como sucedió con Fernando Albán. Igualito sucede. Entonces vamos a ver si por fin en algún momento hay una investigación que termine siendo seria y que se busque los culpables, que los culpables ya lo sabemos dónde están.
Eso es parte ¿Dónde del está el exceso, diputado? eso es parte de los excesos que han habido ahí, de los abusos de los mismos órganos de seguridad. Si me permite, diputado, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera dejarle la siguiente inquietud. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enfrentar esta situación tomando en cuenta el número de desplazados que está provocando en nuestro país? Una situación, no sé si inédita, pero bueno, muy poco vista. Antes ocurría, como usted nos dijo en una oportunidad, todo lo contrario, producto del conflicto interno en Colombia. Ahora somos los venezolanos quienes huimos de esta situación. Más de 5.000 personas, entiendo, se encuentran en Arauquita, bueno, huyendo de la confrontación en Apure. Le ruego permanezca unos minutos más, regreso le doy la palabra para contestarle. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el diputado Luis Lipa, diputado por Apure, fue gobernador de la entidad, es dirigente, insisto, dirigente político de larga data, y yo le dejaba una inquietud, diputado, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer frente a esta situación más allá de lo que usted ha planteado, la participación o no de Naciones Unidas para, bueno, resolver este conflicto que ya ha dejado como saldo de momento 5.000 desplazados de forma forzosa? Lo escuchamos. Bueno, sí, voy a repetir en algunas cosas que es importante dejarlas claras, ¿no? Toda esta serie de situaciones empezaron a ser mucho más fuertes luego después del año 2008, sin querer desconocer que ya es una realidad de hace tiempo que ellos estaban acá. La única cosa es que en estos momentos se les permitieron mejores condiciones para habitar nuestro territorio. Lamentablemente es así. Más de una vez lo hemos manifestado, siendo diputado y siendo miembro de la delegada, más de una vez se hicieron esos comentarios. Es más, la Comisión Especial de Frontera, en la cual está Karim de Táchira, el Gaby Arellana también de Táchira, lo habíamos hablado y lo habíamos manifestado y lo habíamos advertido desde el año 2016, 2017, toda esta serie de cosas. Pero al final a lo que nos interesa a nosotros en estos momentos es tratar de ver cómo nuestra población termina de regresar, porque aquí también tenemos otro inconveniente. A nosotros nos interesa de por más la paz, y hoy mucho más que nunca, porque los grandes afectados en estos momentos somos nosotros cuando los guerrilleros que deberían estar en Colombia se vienen para acá y utilizan nuestro territorio, y entonces nuestro territorio hacen sencillamente lo que le da la gana por la permisología de todas las cosas que han sucedido. Este conflicto armado interno, quien ha pagado las consecuencias es una sociedad civil que ha tenido que desplazarse y refugiarse al hermano país, a Colombia, al departamento de Arauca, Arauca, y algunos han tenido la posibilidad de llegar a su casa de familia porque tienen familiares, ahí lo único que nos separa es un río, y gracias a Dios el alcalde de esa zona del municipio Arauquita ha dispuesto de albergues, refugio para atender a nuestra población, pero ya eso tiene más de 30 días. Del 21 de marzo a hoy, eso tiene más de 30 días. Yo me supongo que también deben estar colapsados lo que son los servicios de esa zona, que también es una zona muy pequeña, atendiendo aproximadamente más de 4.500, 5.000 desplazados, no es fácil. A eso se colocan algunos elementos que complican más las cosas, es el problema del COVID que nosotros tenemos, con alto índice de riesgo pues, en la zona de Arauca y de Colombia porque ha sido una zona muy sensible en el caso del COVID. Entonces, nuestra población que está ahí, que está siendo atendida, también corre el riesgo del COVID, pero a esto se colocan los últimos acontecimientos que están sucediendo también en las grandes ciudades de Colombia, también nos afecta a nosotros porque, por supuesto, el gobierno de Colombia tiene que tratar de atender en estos momentos su situación. Y nosotros hacemos un llamado, y por este medio lo volvemos a hacer, lo repetimos, que necesitamos la presencia de los organismos de seguridad, de presencia nacional, internacional, para garantizar el derecho humano en el cual nos hace falta. Nosotros necesitamos atender a nuestra población y necesitamos que hayan derechos humanos internacionales para que la presencia de la ONU a través de ese acuerdo de Ginebra termine de resolver el problema y que esté presente, insisto, porque nosotros necesitamos que nuestros pobladores vuelvan a su zona, vuelvan a su capacidad de producción. Yo debo decirle con mucho orgullo, bueno,
Orgullo porque tenemos una población netamente sana, trabajadora, luchadora, venezolana, apureña. Ese no es el fin de Venezuela, esa es la entrada para el territorio venezolano de esa zona. Nosotros en esa zona producíamos uno de los mejores cacao de calidad que estaba en condición de competir con el cacao de Miranda, de Barlovento, del estado Sucre. En esa zona nosotros teníamos, éramos productores de petróleo, nosotros producíamos 100.000 barriles de petróleo diarios en lo que es la zona de la Guafita, que son zonas de conflicto. Entonces, son zonas ricas en la producción ganadera, pero en estos momentos, ¿quién está produciendo con una línea fronteriza donde no hay garantía para sencillamente el ciudadano venezolano, el ciudadano poblador? Entonces, sí tenemos que hacer un llamado internacional y, por supuesto, pedir a Dios. Yo soy un hombre temeroso de Dios, soy un hombre muy católico, pedirle a Dios a que cese realmente la situación tan irregular que hemos estado viviendo en esa zona, como en el resto del país ante la crisis que estamos viviendo. Entonces, necesitamos darle condiciones a nuestros pobladores a que las instituciones, no solamente internacionales, de orden de agrícolas, económicas, sino las instituciones venezolanas como Fondafa, puedan asociar créditos no retornables también a ese sector, a esos pobladores, para que puedan recuperar parte de su gestión de trabajo. Muchos de esos que estaban ahí perdieron sus enseres, perdieron sus casas. Bueno, sus casas no las perdieron porque sigue ahí, pero parte de lo que estaba dentro de su casa lejana, sencillamente muchas de esas cosas la perdieron, independientemente que entre la zona de la Victoria, Tres Esquinas, y la zona de Tres Esquinas a la zona del Nula, esa es una zona que en este momento está tomada por el ejército venezolano. Yo aspiro, con el favor de Dios, aspiro que por favor eso que fue solicitado por el presidente interino Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional del 2015, ojalá sea escuchado para que por favor le podamos prestar atención a esa zona. Las autoridades, en su opinión, perdieron control de parte del territorio en el estado Apure. ¿Qué puede decirnos, diputado? Yo lo que sí creo que tenemos una realidad, y la realidad la estamos viendo con la situación que se está pasando. Lo hemos advertido, lo hemos dicho otras veces. No solamente estoy diciendo que hayamos podido perder el territorio, es que en mucha parte de Venezuela quienes imperan son los grupos irregulares, quienes imperan son las bandas, quienes imperan son aquellos que sencillamente hacen valer la fuerza de su arma como para ocasionar intimidación, amedrentamiento y temor. Hay mucho miedo, y el miedo en estos momentos está a todos los niveles. Y por supuesto, tenemos el control de todas las cosas, pero el control de todas las cosas lo tiene el Estado con la población, controla la comida, controla la gasolina, controla las cosas, pero la paz y la seguridad pareciera ser que está en manos de otros. Diputado Luis Lipa, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada de la Asamblea Nacional, electa legítimamente en 2015, fue gobernador del estado Apure, conoce perfectamente el tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa, ahora eso venimos con más. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña para este análisis el doctor Julio Castro, médico, internista, infectólogo, quien participa, entendemos, doctor, de la mesa técnica que se ha instalado en Venezuela con la participación de la OPS, de la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015, del régimen de Nicolás Maduro. Doctor, gracias por atendernos como siempre. Buenas tardes. Un placer, un saludo para ti y la gente que te oye. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciaría a partir de este llamado, este comunicado que ha publicado la Academia Nacional de Medicina pidiendo a los Estados Unidos tomar en cuenta nuestro país y donar parte de su excedente de vacunas a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Creo que es una de las iniciativas hacia la cual están apuntando varios sectores en el mundo entero. Es claro que la distribución de la vacuna ha sido lenta, sobre todo en los países menos desarrollados. Y es claro también que los países más avanzados, algunos de ellos van a tener excedentes de vacuna. Esto pasa porque la estructura regulatoria de Venezuela permita que eso sea posible. Porque de nada hace que pides vacuna y te van a donar vacunas AstraZeneca y la vacuna AstraZeneca no puede entrar a Venezuela. Entonces tiene que haber una coordinación entre la iniciativa de buscar vacunas por el país y lograr que la estructura regulatoria lo permita.
¿Usted cree, en lo personal y apelo a su experiencia, que esto sea posible, doctor, tomando en cuenta el avance de la pandemia en nuestro país y la necesidad de vacunas contra el coronavirus? Lo escuchamos. Que sea posible que se consigan vacunas fuera de Venezuela. No, que el régimen de Nicolás Maduro acceda a que Estados Unidos, lo tome en cuenta nuestro país para donar las vacunas, el excedente de vacunas que ahora mismo tiene. Lo escuchamos. Fíjate, yo no puedo opinar por el gobierno. Me cuesta mucho eso cada vez más, de hecho. Lo que creo es que los científicos de este país, independientemente de cuál es su afiliación política o qué les gusta o qué no les gusta, debemos entender que hay una necesidad de vacunas imperante. Y para mí, si la vacuna es buena en China, en Rusia o en Norteamérica, en definitiva lo que va a hacer es beneficiar a los venezolanos. Entonces la estructura regulatoria del país y los decisores de política pública tienen que tomar esto en cuenta. Yo creo que bloquear una vacuna por razones que están fuera de lo científico no parece tener mucho sentido. Sobre el tema del COVAX, doctor, ¿qué puede compartir con nosotros? La información que se manejaba hasta hace poco es que a Venezuela llegarían las primeras dosis en el marco de este mecanismo probablemente en el mes de julio. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, lo que podemos decir es que Venezuela entrará a COVAX en el momento que se haga efectivo el pago. Y eso hasta la hora de hoy que estamos hablando, no tenemos certificación de la que la segunda parte del pago esté hecha en Ginebra. Una vez que eso se haga, que suponemos que se hará relativamente pronto, empieza a correr el tiempo para el cual tiene que hacerse la petición formal de las vacunas al sistema de COVAX, y COVAX asignará, en función de la disponibilidad que tenga en ese momento y de las exigencias regulatorias por parte del país, en este caso Venezuela, que y cuándo van a llegar las vacunas, que si el cronograma se mantiene, se hace efectivo el pago de esa deuda en esta semana, en teoría, las primeras vacunas estarían llegando en el mes de julio, según la información que hemos obtenido de UNICEF o de COVAX a nivel internacional. Sobre este tema, el dinero, doctor, aunque parece, digamos, un asunto baladí, no lo es. ¿Lo aportaría el régimen de Nicolás Maduro o el gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Eso se ha acordado o no hay definición al respecto? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, la información que nosotros tenemos es que el propio Ejecutivo había dicho que iban a pagar el 100% de la entrada a COVAX. De hecho, el Ejecutivo le pidió a COVAX que se hiciera una modificación de la condición de entrada del país a la estructura de COVAX, en la cual le permitía al país decidir qué vacunas iba a recibir y qué vacunas no iba a recibir. Y eso costó un dinero. Entonces, la información que hemos visto en redes sociales y en información de prensa, según el voceros gubernamentales, dicen que ellos iban a pagar completo. No tiene sentido que estés buscando más dinero si ya pagaron completo el 2021. Entonces, lo que estamos esperando es que eso se haga efectivo, que en teoría, según la información oficial de la semana pasada, ya se había hecho la transferencia, pero hasta el momento no hemos recibido la información por la vía oficial, que estoy hablando es COVAX o Gavi, de que ese dinero ya se hizo la transferencia. Usted, en una reciente declaración, doctor, aclaraba que a Venezuela no van a arribar el mismo día probablemente las 5 millones de dosis en el marco del COVAX, de las cuales habló, entendemos, el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre la precisión en relación a este tema? Leí que usted advertía que probablemente, si todo sale bien, llegarían un poco más de 300.000 dosis en un primer envío, ¿correcto? La información en realidad no fue así. Lo que es un hecho es que COVAX no te entrega todas las vacunas de una vez. No se le entrega a nadie. El compromiso de COVAX es entregar 5.5 millones de vacunas durante el 2021. Y eso lo hace en la medida que yo tenga disponibilidad de vacunas. La disponibilidad de vacunas en cada uno de los momentos depende de cuáles son las que tienen disponibles. Cuando yo me refería a las 300.000 vacunas, es que es posible, porque nos lo dijo COVAX en algún momento, que la disponibilidad que ellos tenían, en este caso para Venezuela, en el caso de que hubieran mandado vacunas en mayo, es que tenían 2.5 millones de vacunas, de las cuales 2 millones eran de AstraZeneca. Si Venezuela insiste en que no quiere AstraZeneca, entonces ya no hace 2 millones, sino es lo que resta de las vacunas. Y ese número es mucho menor que 2.5 millones o 2 millones o 1,5 millones de vacunas, y van a ser cientos de miles, no millones.
dependiendo de la disponibilidad de vacuna que tenga COVAX, no AstraZeneca en ese momento. Entonces, el número yo no lo conozco, el número lo va a decir COVAX, pero lo que estaba viendo un ejemplo de cuál iba a ser la disponibilidad de vacunas en función del momento en que se tome la decisión de cuáles son las vacunas que ven. Nos decía el doctor Unidades Urbina que el régimen de Maduro había pedido a la Academia Nacional de Medicina un documento, una opinión científica sobre la vacuna de AstraZeneca para de pronto reconsiderar la decisión de rechazar el envío de este biológico a nuestro país. ¿Qué información puede comentarnos sobre esto, doctor? No la conozco. Perfecto. Ahora, le pregunto, porque ha habido toda clase de opiniones y seguramente usted ha formado parte de las discusiones sobre este tema de la vacuna AstraZeneca y los biológicos que podrían llegar a nuestro país, sobre todo en el marco de COVAX, y desde la academia nos han dicho, y algunos especialistas, que lamentarían mucho que estuviera privando, digamos, las razones políticas para negarse a recibir vacunas de AstraZeneca y favorecer con ello de pronto la vacuna que está desarrollando Cuba ahora mismo. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Fíjate, yo pongo declaraciones por mí, no por otro. Yo lo que digo es que la evidencia que hay sobre el beneficio de la vacuna de AstraZeneca, al igual que otras 4 o 5 vacunas que se han demostrado su beneficio, está claro en el mundo entero y está calculado el número de efectos secundarios que puede tener. Cuando tú balanceas el número de efectos secundarios contra el beneficio que produce en términos de muerte y de enfermedad severa, la gran mayoría de los países han seguido utilizando la vacuna AstraZeneca. Sobre eso, la propuesta fue crear un grupo de revisión de los datos internacionales dentro del marco de la Mesa Técnica Nacional para hacer una discusión sobre ese tema con quienes sean que en teoría asesoraron al Ejecutivo Nacional. Entonces, el doctor Alvarado dejó esa puerta abierta y es algo que estamos esperando que se convoque en cualquier momento, pero desde el punto de vista de los científicos, nosotros tenemos una perspectiva muy clara del beneficio de la vacuna AstraZeneca, lo mismo que la de Sputnik, lo mismo que la de Pfizer, lo mismo que la de Moderna, en relación al efecto que ellos producen. Yo no sé cuáles son los criterios que se utilizaron para decidir que la vacuna de AstraZeneca no debía venir, porque nunca los han explicado, pero creemos que todavía hay un espacio de discusión en ese sentido y nosotros vamos a estar allí para hacer esa discusión. Doctor, dos inquietudes. Una tiene que ver con el avance de la pandemia, el número de casos que se publican oficialmente, sin hablar del subregistro. ¿Qué puede decirnos sobre lo que está ocurriendo con este tema? Y destacar, sobre todo, le pediría un comentario sobre la importancia de la vacunación, que, bueno, ha sido, digamos, un asunto reiterado por varios especialistas de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Es importante recalcar que la vacunación, la distancia desde ahorita a una vida normal pasa por la vacunación. No vamos a ir a una vida normal si no se logra vacunar a la gran mayoría de la población venezolana, al igual que el resto de todos los países. Entonces, usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la vacunación, al final es importante que la gran mayoría de la población, idealmente todos, estén vacunados. No va a haber forma de ir a una vida normal hasta que no estén casi todos vacunados. Eso es un elemento que tenemos que entender. Usted vive en China, usted vive en Caracas, usted vive en Buenos Aires. Es una realidad que es absolutamente transparente en este momento. Y en relación al momento de la pandemia, claramente estamos en la segunda onda pandémica de Venezuela, y más allá que por la data oficial que hemos dicho ya hasta la saciedad, los problemas en su registro que tiene, nuestro sistema de monitoreo nacional reporta que estamos en el pico estable. No ha ido aumentando el número de afluencia de casos, pero se mantiene muy alto la transmisión en todo el territorio nacional. ¿Las razones de esto se conocen, doctor, o no? ¿Las razones de qué? Del incremento en el número de casos, porque, digamos, el régimen de Nicolás Maduro insiste con el tema de las variantes, pero, digamos, no hay información, como en muchas cosas, a ciencia cierta sobre este tema. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo que vamos a decir es lo que está pasando en todo el mundo. La determinante de la transmisión tiene vectores muy claros y muy conocidos, que tiene que ver con la transmisión de persona a persona. ¿Cuánto afecta en eso la incorporación de las variantes? No lo hemos oído en Venezuela, al menos hasta que yo sepa, porque no ha habido información oficial sobre cuál es la proporción de variantes sobre los casos transmitidos. Esa información al menos yo no la conozco. Entonces no podemos estimar
cuánto de toda la transmisión que se produce en Venezuela está relacionado con la variante, o si inclusive la variante tiene un riesgo de aumento de la transmisibilidad en relación al virus original. Eso no está publicado en ninguna parte. Hasta ahora hay muy poca información en relación a ese punto. Solamente la variante, la B117 inglesa, por estudios internacionales, se ha demostrado que tiene una mayor probabilidad de transmisión y un discreto aumento en la severidad de la enfermedad. Doctor Julio Castro, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tiene compromisos que cumplir, médico, internista, infectólogo, forma parte de la mesa técnica que se ha instalado en nuestro país con la participación de OPS y otros sectores, bueno, ofreciendo su opinión, su análisis, además compartiendo información valiosa acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yair Pacheco, con los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.